Organización, ritos y celebraciones. El pequeño ritual. Una de las formas que tiene la tribu de afianzar sus lazos con Cucaracha es a través del irónicamente llamado pequeño ritual. Este se celebra el 15 de marzo de cada año. ¿Y por qué? Bien, puede que sea para recordarles a los integrantes de la tribu que no se pasen de soberbios, ya que este ritual honra todas las cosas que olvidan, pero sin las cuales no podrían vivir. Ya sea Cucaracha y sus hijos, las máquinas que hacen café o mantienen fríos los zumos de fruta, al repartidor de periódicos al que nunca dicen gracias, dedican ese día a mantener puras sus relaciones con los otros. Para conseguirlo, hacen regalos, vuelcan sacas de azúcar en polvo en el suelo de sus cocinas, o pasan tiempo escuchando la charla binaria de las arañas de la red, o le dan un par de cientos de dólares de propina al repartidor. Los clanes suelen celebrar juntos el pequeño ritual, así como un espléndido regalo a los trabajadores de salario mínimo que trabajan justo debajo del túmulo, o con un salto a gran escala contra las perdiciones que hay en un nido de arañas de la red, de forma que quede limpio. Sea como sea que lo hagan, el pequeño ritual se asegura de que no se olviden de nada ni de nadie. Las ciudades están construidas a base de pequeños detalles. Olvidarse de cualquiera de ellos es peligroso. Día de los Caídos. Aunque la tribu pertenece a muchas naciones, la única verdaderamente importante en sus corazones es la nación de Gaia y todos los Garú. Los países tienen un día para honrar a los caídos en guerra y ese día ellos honran a los suyos. Al amanecer del Día de los Caídos, que por cierto varía de país en país, pero celebran fiestas similares en todas partes, todos los moradores del cristal se reúnen en la sala de honor. Es similar al monumento a los caídos, pero solo está dentro de un túmulo, si este es el único túmulo que tienen en la ciudad. En la sala hay un registro con el nombre de todos los moradores del cristal que han caído al servicio de Gaia o Cucaracha. A veces es un ordenador con un monitor de pantalla táctil, otras veces es una estatua más dignificada o una pared de mármol con nombres inscritos. Durante el ritual añaden cualquier nombre que tenga que ser inscrito en el registro e invocan a un espíritu de la ciudad a la sala. A cambio de algún favor, el espíritu se compromete a cuidar de la sala y por extensión simbólica de las almas de los caídos durante otro año. Celebración prometeica. A primera vista este ritual casi parece genérico. Una semana de festines y purificación no es algo distinto al resto de las tribus, pero mirándolo más de cerca se puede observar cuando celebran la razón que hay detrás del ritual. La celebración prometeica ocurre a finales del año, junto con las celebraciones humanas como Navidad, Kwanzaa, Hanukkah y por supuesto Año Nuevo. A menudo llaman a la tribu del hombre, y este ritual ciertamente da algo de peso al apelativo. El ritual está constituido por dos partes. La primera parte está marcada por la glotonería y por tanto tiende a ocupar la mayor parte de la semana. Comen, beben, luchan, hacen el amor, con la parentela supuestamente, hasta quedar saciados. Durante ese tiempo, supuestamente intentan librarse de sus limitaciones. Todo es a base de conversaciones, viejas rencillas que se olvidan con el vino y las charlas. Toman un cariz informal que les permiten a la tribu encontrar formas más sencillas de operar. Pero como ha quedado demostrado en varias oportunidades, también puede ocurrir en formas más grandiosas. Gracias a la red y a las videoconferencias, el ritual se está convirtiendo en algo más global cada año que pasa y por tanto puede ser una magnífica plataforma para las jugadas políticas. La segunda parte comienza cuando todo el mundo está demasiado saciado, repleto de comida como para comer más y demasiado resacado como para irse de fiesta. En esa parte intentan predecir cómo será el año que viene. Sucede de varias maneras. Los Terwe invocan espíritus para que los guíen, mientras otros intentan usar deducciones inteligentes para hacer predicciones lógicas. Todos intentan ver maneras concretas en las que la tribu pueda afirmar sus lazos espirituales, humanos y Garú. Al hacerlo, se renueva la camaradería que estos días pasa más tiempo luchando contra los partidarios de la privacidad que contra el web. Consejos. Consejos y clanes. Si bien los túmulos son similares en todas las ciudades, después de todo se trata de localizaciones físicas que no cambian de la misma forma
que lo hace la gente, no ocurre lo mismo con los clanes. Se podría decir que entre los moradores del cristal, la tribu entera, podemos encontrar 3 tipos de clanes distintos, y cada clan tiene sus propias formas, por ejemplo, de realizar consejos. Clanes tradicionales. Quizá un término mejor sería viejos clanes. Esos campos están ahora mismo en declive, ya que la influencia del campo que los engendró, los tipos listos, o también conocidos como mafiosos, casi han desaparecido. Sorprendentemente, estos campos son los más burocráticos de todos. Les gusta el papeleo incluso más que los lobos corporativos, otro campo de la tribu. La razón principal son las casas, un rasgo único de los clanes tradicionales que está a punto de extinguirse como el dodo. Si bien todos los clanes tradicionales tienen un don, un antiguo que tiene predominio sobre los demás en el clan, también tienen gente que representa una de las 4 casas, organizaciones libres que controlan varias cosas. Está la casa central que elige al don. Son los únicos que pueden desafiarlo de verdad. Tienen la responsabilidad de seguir la pista del Wyrm en la ciudad. La casa del desarrollo tecnológico se ocupa de los espíritus tecnológicos como las arañas de la red. La casa de defensa urbana, su nombre se presta a confusión, se ocupa mayormente de realizar rituales de purificación en las ciudades y de enseñar ritos y dones a los jóvenes Garú. Finalmente, la casa de la justicia justa lleva a cabo las órdenes de la casa central para erradicar a las criaturas del Wyrm. Y así, eso quiere decir que la casa central no hace nada excepto dar órdenes, lo que es una redundancia ridícula. Y también ocurre que si tienen 16 Garú en un clan, es un clan afortunado. E incluso así, tienen básicamente una manada por casa. Es una estructura desquiciada que apenas funcionaba en la mejor de las ocasiones y además se complicaba aún más al tener cada casa una casa principal a la que tenían que informar. Así, por ejemplo, cada casa central de cada clan tenía que informar a la casa central principal, que cambiaba de ubicación de Roma a Venecia cada cierto tiempo. Esto más o menos va así. La casa central tenía un don, y uno muy poderoso. Le permitía convocar espíritus ancestrales, no solo los de la tribu, sino cualquiera que le debiera un favor a la tribu, de cualquier periodo histórico. Las casas casi han desaparecido y el don con ellas, desaparecido para siempre. Algunos en la tribu han intentado descubrirlo y aprenderlo con desesperación, pero aunque se sabe que era uno de los tipos listos, mafiosos, campo reconocido de la tribu, no ha habido manera de dar con él. En fin, muchos en la tribu creen que, en resumidas cuentas, al respecto a esto, simplemente han perdido en los últimos años una de las armas más poderosas que tenía la tribu. Por esa razón, necesitan Galear para registrar su historia y mantenerla viva. El lado oscuro del constante progreso de la tribu es que pierden algunas de las mejores cosas que han tenido jamás en su historia. Inclusive algunos se aventuran en decir que han perdido lo más preciado que han tenido y se trata de un liderazgo central. Ahora no hay manera de hacer que la tribu completa actúe al unísono. Solo son una colección de clanes conectados por nada más que un interés común y una herencia compartida. Clanes contemporáneos. Estos clanes toman su ejemplo de los días de los lobos corporativos, otro campo en la tribu, y son el tipo de clan más común hoy en día. Los líderes de clan son llamados portavoces o vicepresidentes. El presidente, por supuesto, es el tótem del clan. Estos clanes están constituidos según los principios de los clanes tradicionales, pero hay unas cuantas cosas que cambian. Por empezar, las casas no existen más que como títulos honoríficos. Nadie pertenece de verdad a una casa. En vez de eso, se habla de los deberes de la casa, en términos abstractos. Si nadie se toma la molestia de mantener las arañas de la red que les ayudan a la defensa del túmulo, entonces es que la casa de desarrollo tecnológico está siendo descuidada. La mayor parte de las veces todo se escribe en la forma de objetivos empresariales. Los consejos también se celebran el 23 a las 12:37 am, según el reloj del vicepresidente. Toman la forma de una junta directiva con un orden del día y tiempo para cada intervención. Se espera que sigan todos las reglas del orden y hablar fuera de turno es una buena manera de perder el renombre. La otra tradición importantísima es el turno de apretones de mano.
Todos los consejos terminan con cada morador del cristal volviéndose hacia el que está a su izquierda, empezando por el vicepresidente y dándole un apretón de manos. Es un símbolo de unidad con los demás. Y por extensión, del túmulo. Los espíritus tienen gran interés en que se perpetúe esta costumbre. La variedad menos formal de consejo en esos clanes se llama una rave. Pese al nombre, no todas toman la forma de fiestas de música techno. Algunas veces toman la forma de conferencias de empresa, en las que el vicepresidente se sube a escena y arenga a las tropas. Otras veces, pues si son fiestas, del tipo de fiestas en las que todo el mundo está con un subidón de sustancias ilegales y no hay dos personas que consuman la misma sustancia, un DJ es el que lleva la batuta en aquellos consejos, preprogramando la música, lista para cuando todo aquello se convierta en una pelea de todos contra todos y se aplique una, como dije, música tranquilizadora. Clanes radicales. Los chicos nuevos en el barrio todavía no se tienen en pie muy bien, aseguran los más ancianos en la tribu, e intentan encontrar la forma de hacer las cosas con una estructura que refleje los ideales de los Random Interruptus, otro campo que ya veremos en la tribu. Hasta ahora, cada uno de ellos es único, cada uno ensaya diferentes cosas y experimenta con diferentes formas de hacer las cosas. Una cosa interesante es que las reuniones a las 12:37, según el reloj interno de un ordenador puesto en hora de acuerdo con un reloj atómico para mayor precisión, se integran a menudo en la variedad más formal. Durante todo el mes se debaten ideas acerca de cómo debería ser el clan y las discusiones terminan muchas veces en desafíos amistosos. Normalmente, el duelo mental es la base de los desafíos, usando juegos de ordenador, viendo quién es más rápido, haciendo algunas manipulaciones de datos y, fuera de toda broma, una guerra de mensajes insultantes en internet con el resto del clan. Son haters a mano poder, ganando aquellos insultos que sean más impresionantes. También hay duelos, ya que no todos esos clanes son unos frikis de los ordenadores. Si llega el caso, normalmente el duelo tiene algún tipo de arreglo, como luchar con los ojos vendados a primera sangre, obligando a los oponentes a ser silenciosos y rápidos. De cualquier forma, el resultado es que toda la rabia y la energía que se supone que se acumula para una rave se muestra a lo largo del mes. Las ideas se revisan varias veces durante el mes, con todo el mundo añadiendo cosas y aparecen aún más discusiones. Cuando llega finalmente el consejo, es una sesión de todos contra todos. Un debate apasionado en el que idealmente se puede enfurecer todo el mundo, tanto como quiera, pero sin llegar a ser violento. Es un equilibrio delicado y el líder del clan, el moderador, tiene que trabajar duro para mantenerlo. Pero si se hace bien, se sale de ahí emocionalmente exhausto, pero a gusto y con un plan firme para lo que va a hacerse el próximo mes. Campos. Mientras muchas de las tribus consideran los campos influencias disgregadoras, los moradores del cristal los ven como vías de especialización. Igual que los 5 auspicios, los campos permiten a cada morador centrarse completamente con sus puntos fuertes, mientras que otros persiguen trabajos complementarios. Históricamente, diversos campos se han alzado en uno u otro momento para dominar los puestos de responsabilidad de la tribu y llevar la dirección de esta. Por lo general, esto es un reflejo del valor añadido que ese campo representa a la hora de alcanzar las metas de los moradores en un momento determinado. Ciberperros. Fundados por algunos de los Garú más brillantes que jamás hayan conocido la nación Garú, los ciberperros buscan crear un equilibrio perfectamente integrado entre espíritu, cuerpo y máquina, el arma definitiva para Gaia. Sin embargo, se disolvieron, en su mayor parte, después de que los líderes del campo implantaran a la fuerza prótesis cibernéticas a algunos Garú Lupus, matando a muchos de ellos en el proceso. Los miembros restantes aún investigan la cibernética y otras formas de transhumanismo, a pesar de partir de una base material que no es del todo humana. Ahora hablan de moderación, progresos cautos y, al menos en los foros públicos, de la necesidad de absoluta transparencia con los involucrados y su permiso. Despertar mecánico.
Considerados por muchos una leyenda urbana, se dice que este campo intenta unir fuerzas por el derecho de la máquina a liberarse de su esclavitud a manos de la humanidad. Los rumores dicen de que el despertar mecánico está, o estaba, formado principalmente por Garou Lupus, cuya meta era liberar a los Incarna de la máquina del control humano, y así permitir que tomase su lugar natural en el flujo del mundo espiritual. Dies Ultimae. Dies Ultimae, mitad culto del día del juicio, mitad campo de entrenamiento de mercenarios, ofrece fuerzas de élite a pequeña escala para misiones delicadas a corto plazo. Usan los fondos obtenidos de sus contratos como mercenarios para lanzar ataques contra objetivos del Wyrm, utilizando soldados paramilitares tanto parientes como Garou. Los líderes de Dies Ultimae creen que el fin de los tiempos se aproxima para la nación Garou. Se reconocen como terroristas de Gaia y usan cualquier técnica necesaria: guerra de guerrillas, asesinatos, incendios provocados y destrucción de estructuras, combate urbano, propaganda, etc., para alcanzar sus fines. Disyuntores alternativos o Random Interruptus. Consagrados a usar computadoras para cambiar el curso del apocalipsis, los disyuntores alternativos incluyen a cualquiera desde hacker a administradores de sistemas, todos los que ven la tecnología como la última y más importante herramienta de la nación Garou. Los disyuntores se organizan de forma general en torno a proyectos que van desde reunir información a la destrucción absoluta, aunque a veces son etiquetados como ludistas en referencia al movimiento inglés de principios del siglo XIX en contra de las máquinas que destruían el empleo debido a sus ataques iniciales contra objetivos tecnológicos. Creen en liberar la información y la red del dominio que la tejedora y el Wyrm tienen sobre ella, y en usar tecnología e información como herramientas para ayudar a la nación Garou en sus objetivos. Básicamente utilizan tecnología contra tecnología. Granjeros urbanos. Dedicados a llevar el caos a los entornos urbanos, los granjeros urbanos son capaces de crear verdaderas junglas en tejados, edificios abandonados y dentro de parques y espacios verdes de la ciudad. Creen que la jardinería urbana, incluyendo la subterránea, la de interiores, la de nichos recuperados, como los parterres, no solo lleva el poder del caos a los habitantes de la ciudad en formas que muchos de ellos no podrían experimentar de otra manera, sino que también, realizada de forma adecuada, podría detener la expansión de la ciudad hacia la poca naturaleza que aún permanece pura. Lobos corporativos. Este campo es una vasta red de moradores del cristal dedicada a usar los grandes negocios como herramientas para derrotar al Wyrm. Como organización eminentemente política, los miembros de este campo mantienen una fuerte jerarquía, fácilmente demostrable mediante diagramas de flujo y árboles departamentales, y utilizan empresas locales, nacionales y multinacionales a la vez como fusta y como zanahoria para alentar un comportamiento deseable en la población humana. Los lobos corporativos han sido habitualmente el campo dominante de la tribu desde mediados de los 70. La implantación de la tecnología proporcionó un mayor poder a los disyuntores aleatorios, pero los lobos corporativos se han recuperado en los últimos tiempos, ganando fuerza a medida que las corporaciones, como concepto, ejercen un mayor control sobre el humano y todo el mundo. Mafiosos o tipos listos. Los mafiosos, muy vinculados con la mafia y otras formas de crimen organizado, utilizan toda clase de iniciativas lucrativas para financiar y apoyar la guerra contra el gran corruptor y para derribar los negocios de sus rivales manchados por el Wyrm, hasta que fueron reemplazados por los lobos corporativos a mediados de los 70. Los mafiosos dominaron las posiciones de poder dentro de la tribu durante varias décadas. Sus miembros demostraron una ambición implacable, inspirando una devoción fanática en sus compañeros de manada, parentela y esbirros. Pilotos umbrales. Los pilotos umbrales comparten un amor por la exploración y el descubrimiento, y se dedican a investigar los límites más lejanos de la Umbra y los misterios que allí guardan. Muchos han creado vehículos de transporte umbral con extraños diseños. Se han dedicado las máquinas en su totalidad y las han usado para explorar no solo los reinos próximos, sino también la Umbra profunda.
primitivos urbanos. Quizás sea más exacto catalogarlos como un movimiento que como un auténtico campo. Pero los primitivos urbanos luchan por desatar el lado salvaje de la ciudad, buceando profundamente en el corazón del espíritu del entorno urbano para conectar con su latido tecnológico. Construyen sociedades tribales, tanto en la nación como entre los humanos, y conviven con espíritus tecnológicos mientras se adornan con tatuajes, piercing, cicatrices y marcas. Abrazan el neorritualismo y el simbolismo retromoderno que solo su campo parece comprender del todo. Sobre los campos solo me resta decir y comentarles que en el módulo de la tribu figura la historia en la cual se originaron los campos. Tienen su fecha de origen, predominio, si alguna vez lo tuvieron, individuos que gozaron del liderazgo y bueno, en general los datos de su nacimiento y desarrollo. Creí que era mejor no incluirlos, este video podría volverse mucho más extenso, pero déjenme en todo caso en la caja de comentarios si prefieren saber todavía más en detalle y tendrán su apartado complementario sin ningún problema. Demografía. Los moradores del cristal son una tribu global. La ciudad es ya casi un concepto global y se los encuentra allí donde haya ciudades y en unos cuantos lugares donde no, por varias razones. La Umbra y reinos. Lo cierto es que la tribu es una de aquellas que padece de ciertas dificultades para la exploración del reino umbral. Esto tiene mucho que ver con que casi la totalidad de la tribu está compuesta por homínidos, y estos no cuentan con esa facilidad casi instintiva propia quizá de los lupus. Aún así, la Umbra no se escapa a la exploración. Ya hemos mencionado un campo de quienes se aventuran y adentran. Pero claro, de nuevo, insistiendo, la tribu es grande. La tribu está compuesta por muchos individuos, clanes, manadas. Lo cierto es que solamente un campo se especializa en aquella tarea, siendo para la gran mayoría una tarea más difícil cuando no ajena. Aún así, la tribu misma se recuerda entre sus integrantes que el nombre se debe a antecesores que se dedicaban a explorar la Umbra mediante los cristales para dar con los espíritus de las ciudades, con lo cual, aunque no sea tan común quizá como en otras tribus, el viaje a la Umbra también forma parte de lo que es ser un morador del cristal. El ciberreino. Este podría bien ser uno de los lugares umbrales donde más cómoda se siente la tribu. Aquí los inventores viajan para comprobar el funcionamiento de sus cacharros. Aseguran de que nunca los fetiches fallan, al menos no los que son de la tejedora. Aquí se hacen experimentos, pruebas, se testea para más tarde volver a la realidad y pulir los defectos de aquellas invenciones o fetiches. Pero también explican que es un sitio en el que hay que vigilar por dónde se pisa. Es una pesadilla surrealista. Es como si lo que ocurre en la película Tron se hubiera hecho realidad. Se pasa por debajo de enormes torres de componentes electrónicos y ordenadores, mientras uno es bañado por completo en una luz halógena y se siente un frío que esperan los propios viajeros a aquel reino que se deba a un sistema de refrigeración, aunque lo dudan. Bajo sus pies se crean puentes formados por chips, pero por debajo hay una negrura inacabable. Se recomienda a quienes se adentren en este reino jamás ir solos, al menos la primera vez. Y en cuanto al frío, no es una mera observación. Se recomienda ir en alguna forma alternativa o al menos bien abrigados. La cicatriz. De manera similar, se recomienda que jamás vayan a la cicatriz quienes forman parte de la tribu sin un lupus en la manada. Complicado para un morador. La tribu explica que de no hacerlo deberán prepararse a enfrentarse a terribles adversidades, porque la vuelta será muy tardada. Los lupus son muy buenos guiándose en la Umbra y aquellas tierras retorcidas y tan hostiles. Es donde más se necesitan sentidos aguzados. Es casi imposible regresar sin un lupus, insisten algunos. La cicatriz es el reverso tenebroso de todo lo que le gusta a un morador del cristal y por lo tanto serían descuidados si no investigaran ese lugar. Ahí está el porqué. Aún así, y sabiendo los peligros que conlleva, insisten en visitarla y explorarla.
Pero la tribu asegura tener otro interés en el área. Si la revolución industrial creó la pesadilla infernal que es la cicatriz, ¿qué ocurriría con las ciudades si la tribu consiguiera curar la cicatriz? Es una pregunta intrigante y la razón por la que siguen yendo allí. El primer mundo occidental. De vuelta al mundo físico, son más comunes en lo que se denomina el primer mundo occidental, es decir, Norteamérica, Europa, Australia y un surtido de varios países más. Están ahí porque ahí están las ciudades y no están unas cuantas cosas con las cuales no les gusta mezclarse. Norteamérica. Los viejos Estados Unidos de América y Canadá también. Si bien se pueden encontrar garú de cualquier tribu, muchos consideran ese territorio como su patria en estos días. Después de todo, dos de sus encarnaciones tribales están fuertemente relacionadas con la cultura americana: los jinetes del hierro y los mafiosos. Y los lobos corporativos también eran fuertes en Norteamérica en su época. Últimamente, sin embargo, la atención de los moradores del cristal ha vuelto a centrarse en Europa. Los lobos corporativos vieron la introducción del euro y desde entonces babearon con las posibilidades que ofrecía. El líder de facto de los Random Interruptus es europea, e incluso todo el asunto de los ciberperros ocurrió casi por completo en Europa. Aunque en Norteamérica también hubo unas cuantas manadas que sufrieron pérdidas durante las masacres. Incluso los 10 Ultimae, los supuestos herederos del resto de la tribu, tienen cobertura casi por igual en Europa y Estados Unidos. Lo que ha conseguido todo esto es que la atención de la tribu se centre en sus miembros más jóvenes. Todo el mundo busca algo nuevo. La tendencia para la próxima temporada: ser un morador del cristal norteamericano ahora mismo significa que tienen muchas oportunidades, pero también mucha presión para que tengan éxito. Sus principales enemigos en Norteamérica son definitivamente las empresas y corporaciones influenciadas por el WIRM. Los 10 Ultimae recientemente han hecho circular una lista de las principales empresas sospechosas de ser tapaderas del WIRM, que supuestamente provienen originalmente de Mr. Petkov en persona. Unas pocas han sido descartadas, pero algunos nombres parecen creíbles: Ashmore Brokering, Carmon Ltd, Magadon Pharmaceuticals, Physicians Inc., que poseen la cadena de comida rápida Ottoley's, y Tortoise Ranch Publishing. Parece que hay pocas dudas de que esas 5 compañías están influidas por entidades del WIRM que pueden llegar al nivel de presidente de la Junta. A lo largo y ancho de la nación hay manadas que han empezado a atacar a esas empresas a pesar de todo. Momento, algunos nombres me suenan. Los moradores del cristal no son infalibles y Petkov está paranoico y escucha a una mujer con predisposición al delirio profético. Magadon y Otelis son subsidiarias de Pentex, que a su vez están controladas por el WIRM, pero las otras compañías son víctimas relativamente inocentes de la red de inteligencia defectuosa de los moradores del cristal. El WIRM está constantemente al acecho y se enrosca alrededor de cualquier cosa a la que pueda encontrarle un uso. ¿Quién dice que Pentex es la única corporación influenciada por el WIRM? No me abstengo a sugerir que los narradores inteligentes simplemente pueden sustituir Pentex por otra compañía e incluso otra compañía perfectamente legítima con el mismo nombre, solo para mantener a los jugadores alertas. Vamos, la cadena de comida rápida Otalis tuvieron que usar ese nombre en los libros para no tener problemas legales, pero sabemos a qué se refieren. Guiño guiño, ceja ceja. Europa. Europa fue el lugar de origen del Renacimiento y para la tribu es el origen de un nuevo renacimiento. Pero es un renacimiento repleto de peligros, fundado con la sangre de una guerra civil a pequeña escala y de valor incierto después de todo. Europa no es precisamente el continente más estable para la tribu. Las buenas noticias es que la ascensión de los interruptores alternativos, Random Interruptus, ha solidificado algunos de sus puntos más inestables. Lugares como los Países Bajos han sido el hogar durante mucho tiempo de un gran número de miembros del campo y el aumento de su importancia ha hecho que más moradores del cristal se hayan trasladado a esa área, reforzando el control por parte de la tribu sobre los túmulos de allí. Las malas noticias son que, mientras tanto, Italia está al punto del colapso total.
A Roma todavía le queda algo de resistencia, pero su túmulo, uno de los más poderosos que tiene la tribu y hogar de la casa central, se está quedando sin recursos y dinero. El dinero que no hay es importante porque se teme que un vampiro, los vampiros tienden a ser los principales adversarios de los moradores en Europa, simplemente compre el lugar para tenerlos bien agarrados del cuello. Puede arreglarse y el clan busca inversores desesperadamente, pero hasta ahora nadie se ha tomado la molestia. Recientemente, algunos dicen que la elección del Papa Francisco como sumo pontífice ha sido una estrategia para rescatar al Banco del Vaticano y sacar de la situación en la que se encuentra Italia. La peor parte, aún así, se encuentra en Venecia. Hace 3 o 4 años, algo ocurrió entre una banda de vampiros y una de las manadas de los moradores. Un gran trapo sucio, un trato con el Wyrm. Gaia sabe qué ocurrió exactamente, pero pronto empezó a haber mucho intercambio de información y entonces se fue todo al garete. Los vampiros redefinieron el acuerdo que tenían con la tribu, lo que significa salgan de Venecia. Venecia solía ser el hogar, la casa central. También tienen un túmulo tan poderoso como el de Roma. Es una situación muy mala. Muchas de esas sanguijuelas son antiguas y poderosas, quizá de las más poderosas en todo el mundo. Al mismo tiempo, no hay Garú vivo que vaya a dejar caer un túmulo sin hacer nada, pero nada menor que un milagro puede salvarlo. Y muchos en la tribu temen la perspectiva de que alguna manada con más egos que cabeza intente proporcionar ese milagro y en vez de eso prendan la chispa de la primera batalla del apocalipsis. Australia y otras áreas. Aquí los moradores del cristal sostienen que han oído de que son bastante apreciados, ya que no participaron en la extinción de los Banshee o Tasmanos, la tribu Garú de aquella región. Pero también aseguran que esto no es muy coherente, por no decir directamente falso. Resulta que la tribu no puso sus pies allí hasta 1950. Donde descubrieron una tierra básicamente ganadera, muy rural, nada atractiva para las costumbres propias de la tribu. Hasta que llegó un humano llamado Lee Gordon y demostró que ahí había mercado para los productos americanos y los lobos corporativos fueron hasta allá. Aseguran que todo fue un lavado político. El primer morador del cristal en Australia era un tipo llamado Lord Acero. Vio a Australia como una oportunidad para crear una ciudad de forma correcta, sin la devastación de la revolución industrial. Fracasó miserablemente y todo el mundo se rió de él por creer que se podía hacer. Nota del narrador. Lord Acero casualmente es el nombre del adalid o emisario del impulso del odio conocido como Aborra. Lord Acero también recibe el nombre de el Duque del Odio, una mención por la simpática y perturbadora casualidad. Así lo explican en conclusión los propios moradores. Entonces los Garú empezaron la Guerra de Rabia versión 3.0 y esta vez mataron a la tribu de los Banshee. Al final de todo, un sórdido político llamado Kanakis aparece y empieza a pontificar sobre el mal que habían cometido las otras tribus y sobre cómo los moradores del cristal jamás harían una cosa así y por tanto son dignos de admiración. Es decir, a él mismo, ya que es el único morador, el señor Kanakis, que vive en aquellas tierras, exceptuando al Lord Acero. La jugada no funcionó. El tipo casi acaba mordisqueado, cuanto menos. Pero con los años, alimentado por los hijos de Gaia, jugando a soy más políticamente correcto que vos, todo el asunto se da la vuelta y termina en mirá lo bien que nos portamos. No, la tribu insiste, no son buenos. Y casi todo el mundo eso lo sabe bien. Lo único que resta decir es que algunos lobos corporativos y a otros pertenecientes al campo de los Random Interruptus están haciendo una magnífica labor de infiltración en la floreciente industria del cine local, consiguiendo esa posición dentro de Hollywood que nunca tuvieron. Pero nadie en la tribu cree que sean mejor recibidos allí que en cualquier otro lugar. Asia.
Cuando los moradores dicen que les gustan las ciudades, sobre todo en Occidente, porque allí, entre otras cosas, no moran otras cosas con las que no les gusta mezclarse, se refieren a Asia. Se refieren a los feras que allí habitan. Les resultan sumamente alienígenas, extraños, enigmáticos. Y vamos, los moradores, como el resto de la nación, son Garú también, y como a todos ellos, les gusta enzarzarse en cualquier batalla y conflicto, pero lo cierto que en este caso prefieren omitir esas situaciones, ya que como anteriormente mencioné, les resultan muy extraños y saben más bien poco de aquellos feras. No les gusta la idea de meterse en una laguna en la que no saben si harán pie. Pero bueno, a pesar de los feras, enigmáticos, y de sus extrañas costumbres y de su claro predominio en aquellas tierras, cabe destacar, y como se ha mencionado en la historia de la tribu, que los moradores viven allí en uno o dos lugares. Japón. A principios de los 80, una manada de tipos listos, mafiosos, se dio cuenta de que el campo estaba en las últimas y tuvieron la idea bastante razonable de introducirse en otras grandes organizaciones criminales para tener más oportunidades. Una de esas organizaciones era la Yakuza, así que se fueron para Japón, pero no funcionó. Cada semana enviaban cartas a su don contando lo que habían aprendido sobre los Yakuza, y las cartas rebosaban disgusto, desprecio y aborrecimiento por la forma en la que los yakuzas hacían negocios. Los mafiosos siempre se habían adaptado a los tiempos, por eso les gustaba la mafia cuando Johnny Torrio dirigía el cotarro. Los mafiosos hacían las cosas de una forma un poco más suave de lo habitual en ellos, ya que así era como operaba Torrio. Cuando llegó Al Capone y buscaba pelea, los mafiosos subieron el listón de la violencia porque así era como funcionaban las cosas. Pero los yakuza que vieron eran completamente ajenos a esos conceptos. Estaban atados a la tradición y la forma establecida de hacer las cosas. Sus dones, llamados Oyabun, no eran los líderes dinámicos que conocían los mafiosos, sino hombres viejos y decadentes, más objeto de veneración que líderes útiles. Ni tampoco se sorprendieron al descubrir más problemas para el campo. Había una corrupción del WIRM casi rampante en muchos lugares, y un grupo de señores de la sombra se les había adelantado en otros lados. Y no es que otros tampoco lo intentaran. Había unos cuantos lobos corporativos que se habían excavado un nicho decente en la economía, pero incluso esos no tenían túmulo y contaban solo con sus propios recursos. Para resumir una larga historia, no tienen muchos aliados en Japón y sí muchos enemigos. Si van allí, tienen que vigilar sus espaldas. China y Hong Kong. Los Boli Soujise lo están pasando mal últimamente, principalmente desde la devolución de Hong Kong al gobierno chino. Los chinos comenzaron a atacar a las triadas y muchos de la tribu que estaban involucrados en ellas se quedaron sin la mayor parte del poder que tenían. Por añadidura, la muerte del antiguo Wok Wok Rik a principios de este año desestabilizó su clan. El túmulo principal de los melocotoneros, en respuesta se ha propuesto un nuevo proyecto: apoyo contra el colapso de madre de los melocotoneros. Hasta ahora nadie ha aceptado el desafío. Después de que el proyecto fuera hecho público, ocurrió algo que nadie ha sido capaz de explicar. En las primeras semanas del 2002, una decena de lobeznos experimentaron su primer cambio en Hong Kong. Aparentemente, Gaia hizo horas extras. Todos ellos eran Boli Soujise y la tribu no tenía ni idea de la existencia de los lobeznos. Para cualquier otro clan del mundo hubiera sido un milagro de marca mayor. Para el caótico y desorganizado túmulo, madre de los melocotoneros, supone una tensión sin la cual vivirán mejor. Pero, por otro lado, puede que necesiten esa ayuda extra. Algunos contactos de los moradores occidentales cuentan que Jack Mercer, antiguo lobo corporativo y actual danzante de la espiral negra, ha llegado a la zona y se las ha arreglado para conseguir un puesto de importancia en el Macao Place, un casino flotante anclado en la vecina Macao. Se considera que hay una gran posibilidad de que Mercer intente usar el casino como base para lanzar ataques sobre el túmulo. Parece que los lobeznos
tendrían que ponerse a trabajar inmediatamente. Hoy Mingyur Ragabash parece el más prometedor de la camada, pero todos ellos serán necesarios. África. Se cuenta que la tribu se mantenía tradicionalmente lejos del tercer mundo debido a un viejo acuerdo que hicieron con las otras tribus para acabar con el imperio. Si alguna vez fue cierto, ahora desde luego no lo es. Muchos de los proyectos que se discuten tienen que ver con mejorar la vida de la gente en las partes más empobrecidas del mundo y se basan en un principio muy simple: la humanidad por sí misma no pertenece al Wyrm. Son una de las mitades de sus naturalezas, después de todo. Sin embargo, cuando se somete a la gente a la pobreza y a la miseria, el Wyrm encuentra fácilmente la manera de entrar en sus corazones. Las otras tribus acusan a los moradores de intentar aumentar el número de humanos que tiene que soportar Gaia. Pero la verdad es que simplemente intentan que los humanos que ya tiene que soportar sean menos carga. Eso no significa que vayan a encontrar moradores del cristal allí trabajando duro, codo con los indígenas. No tienen necesidad de estar presentes allí, sobre todo si hay humanos más que dispuestos a hacerlo por ellos. Las donaciones a ONGs suponen grandes desgravaciones fiscales para los lobos corporativos, y aquellos que pueden permitirse financiar actividades humanitarias lo hacen. También suponen una mejora de su infraestructura, ya que cuando necesitan enviar a alguien allí, esas organizaciones pueden actuar de tapadera si hace falta. El asunto más polémico para los moradores en estos momentos es Nigeria. Hay 2 manadas de granjeros de la ciudad en el país actualmente y son de la escuela Trevor Goodman de ecoterrorismo e intentan entorpecer a la industria del petróleo en la zona. En una de las pocas victorias para el campo de Trevor Goodman, han ganado algo de apoyo entre los Garú, particularmente los de otras tribus, en su enfrentamiento contra la industria, ya que ésta ha producido disturbios y muertes, y las perdiciones se alimentan de la miseria que está presente en la zona. Pero como regla general, la tribu está de acuerdo en que atacar esas compañías es una idea estúpida, ya que no hay pruebas de que las compañías están influenciadas por el Wyrm. Entorpecer su progreso solo consigue debilitarlas y las deja susceptibles de ser adquiridas por otras compañías que probablemente sí estén influenciadas por el Wyrm. En vez de eso, los moradores prefieren que el comercio de petróleo siguiera adelante de forma que beneficiaran a la gente del área en vez de dañarlos. Si no se puede detener los ataques, habrá que buscar algún lobo corporativo que intente hacer la adquisición lo antes posible y deje a sus enemigos en desventaja. Pero claro, si siguen presionando para que haya más desarrollo, entonces puede que solo consigan avivar más la enemistad con otras tribus. Oriente Medio. La que fuera la tierra de sus orígenes, ahora es una zona de guerra. Es comprensible que les entristezca el hecho, pero más preocupante es que la vieja técnica de esconderse dentro de las religiones humanas puede que ahora juegue en contra de la tribu. Tienen un túmulo en Jerusalén que está camuflado con los símbolos y la imaginería del judaísmo, y por tanto podrían convertirse en un blanco atractivo para los terroristas. No es tanto que tengan miedo de que les pongan una bomba, sino de que el ataque pudiera echar por tierra el disfraz, o que el Wyrm use el terrorismo como tapadera para atacarlos. Ambas posibilidades les asustan. Aún más, Egipto supone una fuente enorme de problemas. Los moradores del cristal fueron allí junto a los británicos cuando estos estaban más obsesionados por los artefactos egipcios en el siglo XIX y han estado involucrados en los aspectos industriales de las ciudades egipcias desde entonces. En general, ha sido un desastre. Los increíblemente poderosos vampiros de Egipto, combinados con una asombrosa hostilidad por parte de las otras tribus, les ha llevado a los moradores a una situación que podría desembocar en derramamiento de sangre en cualquier momento. Un contacto de la tribu, un tal Bakab, habla regularmente con un tipo llamado Ojos a través del mundo, que jura que todos los moradores del cristal en Egipto se sobresaltan y buscan refugio al oír caer un alfiler. Sudamérica. Ya que muchos Garú están convencidos de que el Amazonas será el escenario final de la guerra del apocalipsis,
porque digamos Sudamérica según esta gente es solamente el Amazonas, no es sorprendente que la tribu también le conceda mucha atención. Sin embargo, puede que sus acciones anteriores les pasen factura porque ese supuesto sin justificar los ha conducido a hacer cosas de las que ahora empiezan a arrepentirse. No hay duda de que la continua deforestación de la selva del Amazonas es una tragedia, y más aún ya que ha sido al menos parcialmente causada por compañías influenciadas por el WIRM. La implicación de la tribu nunca estuvo en duda. Tenían que ayudar e intentar ganar la batalla. Los lobos corporativos también tenían lo que en su momento parecía un nuevo método de combatirlo. Si la tierra se arrendaba a grandes compañías para que la talaran y la usaran para obtener beneficios, entonces simplemente arrendarían la tierra primero y no la tocarían. Funcionó al principio, pero según pasó el tiempo, los problemas causados por esta estrategia se hicieron más y más evidentes para los implicados. Al dejar la tierra sin tocar, los lobos corporativos no conseguían ningún beneficio y los arrendamientos se convirtieron en un saco sin fondo que se tragaba el dinero. Los inversores se pusieron nerviosos cuando oyeron que su dinero se malgastaba, dejando por los suelos el valor de las acciones. También había que pagar los impuestos sobre el valor de la tierra, lo que suponía otro gran problema. Todas aquellas cosas obligaron a la tribu a contratar equipos de seguridad y operaciones de limpieza, lo que se tragó aún más dinero. Fue un desastre, dice con franqueza la tribu, y muchos lobos corporativos perdieron millones en el intento. Algunos incluso cometieron suicidio a raíz de eso, una traición de la peor clase hacia todos los garú, pero una comprensible. Estereotipos. Camada de Fenris. Supongo que necesitamos todas las armas de destrucción masiva que podamos conseguir, pero honestamente preferiría no tener un detonador sensible en una bomba nuclear. Caminantes silenciosos. Si es información que alguien haya puesto en una computadora, no necesitas a un caminante para conseguirla, pero son buenos encontrando otras cosas. Colmillos plateados. ¿En serio todavía pretendemos que una monarquía hereditaria tenga algún tipo de valor intrínsecamente superior? La sangre no te llevará muy lejos. Contempla estrellas. No sé si se habrán fijado, pero en el mundo material la guerra está teniendo lugar ahora mismo. Fiana. Normalmente son de fiar, incluso si confían más en la lógica de la historia que en la real. Furias negras. Todos queremos ayudarte con los problemas del mundo humano, pero tienen que salir de los lugares salvajes y centrarse más en la sociedad humana para hacer progresos verdaderos. Garras rojas. No es mi maldita culpa que no se adaptaran y no voy a dejarlos destrozar mi casa y asesinar a mis parientes, solo para que lo superen. Hijos de Gaia. Tienen que respetar la fuerza de voluntad que necesita un garú para optar por la compasión en lugar de la rabia. Es casi como tratar de dejar de fumar todos los días de tu vida. Roehuesos. Es difícil creer que viven en las alcantarillas por elección. O bien son muy valientes o están completamente locos. Probablemente un poco de cada. Señores de la sombra. Tienen la cabeza en el lugar correcto cuando hay que tomar soluciones pragmáticas. No sé qué sucederá en sus corazones. Uctena. Estudian todo tipo de cosas que comprendemos a duras penas. Eso es respetable y también es suficiente para producirnos sudores fríos. Wendigo. Siempre siento que están mirándome como si se imaginaran mi cabeza en una pica. Eso hace difícil ofrecer una rama de olivo, ¿saben? Héroes y notables. Gianluigi Luzzi. Uno de los más influyentes moradores del Cristal del siglo XX, Gianluigi dominó a los tipos listos o mafiosos mientras vivía, y bajo su guía dominaron a la tribu de una forma tan firme como ninguno de sus sucesores lograría hacer. Nació en el superpoblado West Side de Chicago en 1895. Luzzi fue criado entre las creencias antisemíticas de su familia y vecinos católicos. A edad muy joven formaba parte de una pandilla. Su primer cambio tuvo lugar mientras dos bandas se enfrentaban.
y el resultado fue que exterminó a las dos bandas. A partir de ahí, con 2 moradores más, formó su manada y lo que sería el inicio del campo. Este grupo de moradores iría creciendo y desarrollándose siempre bajo la tapadera de la banda de la cual formaba parte Lutzi. Esta táctica le permitiría evadir más fácilmente el radar de la policía, pero también lo acercaría al infame Johnny Torrio, y esta relación crearía directamente a los mafiosos. Cuando los mafiosos empezaron su ascenso en la historia de los Moradores del Cristal, Lutzi empezó a buscar un significado más profundo para su éxito. Al parecer no lo encontró en el mundo físico, entonces este joven Tergue decidió viajar a la Umbra. Se dice que pasaba semanas allí, siempre regresando con secretos y dones que se creían olvidados, pero nunca con la respuesta a su pregunta. El campo creció aún más con la llegada de Al Capone y ganó predominio sobre toda la tribu. Desesperado, regresó a la fe de su infancia, pero para ese entonces los que lo conocían sabían que estaba empezando a perder la esperanza. Jamás volvió a ser el matón bromista de su juventud y se volvió cada vez más cínico y sádico según pasaban los años, un hecho que no impidió que su manada se convirtiera en una de las más importantes y genuinamente legendarias de toda la tribu, aparte de enfrentarse y derrotar a algunas de las mayores amenazas conjuradas por el Wyrm en las ciudades. Se enfrentó cara a cara con famosos agentes de la ley humanos, incluyendo el mismísimo Elliot Ness. Lutzi se quemó por completo finalmente en 1960, a la edad de 65 años. Incluso entonces se agarró a la vida con feroz determinación y vivió hasta los 103. Algunos se preguntan a qué se debía ese miedo a la muerte y qué demonios personales y reales se enfrentó en vida, pero no hay duda de que convirtió a la tribu en lo que hoy es. Elizabeth Jenner Reader. Es una buena cosa, dicen algunos moradores, de que la tribu no tenga un liderazgo central definido, porque si lo tuviera, el líder probablemente sería Elizabeth Jenner Reader. Y la noticia de que la tribu ha elegido a un familiar de leche para liderarlos habría confirmado a ojos de las demás tribus de que están totalmente locos, más inclusive quizá que los colmillos plateados. En este punto debo hacer una pequeña aclaración. Anteriormente a este personaje se lo ha mencionado en este programa. Lo cierto es que se lo considera una parentela y eso es un error. La expresión familiar de leche es una expresión que corresponde a las ediciones de los 90. Hoy se utiliza el término foster y significa hermano de la vida, familiar por elección. No confundir con parentela, que son aquellos también denominados medios lobos, humanos resistentes al delirio, que suelen tener conocimiento de la existencia de los garú sin ser un garú. Habiendo aclarado esto, proseguimos con la historia de Elizabeth, quien creció en Holanda, nacida en 1977, siendo el segundo hijo de su familia. El primero fue su hermano, un muchacho exageradamente egocéntrico que exigía atención continuamente. Elizabeth siempre sentía la necesidad de competir con él, pero nunca se sintió cómoda con la idea de arrebatarle el centro de la atención, así que trabajó en silencio. Para resumir un poco la historia, Elizabeth se interesó mucho por las ciencias y la biología fue la que estudió como carrera en la universidad, lugar donde sufriría su primer cambio, en plena discusión con su novio, al cual penosamente le daría muerte. Al enterarse, los moradores del cristal locales corrieron al lugar, se hicieron con la joven y encubrieron su crimen. Como había sido su vida humana, así siguió dentro de la tribu, donde no tardó en adaptarse y sentirse cómoda. Siguió trabajando en silencio, planteando debates y revolviendo algunas discusiones que pasaban a ser relevantes. Muy observadora e inteligente, pronto formó una manada internacional cuando conoció a un garú llamado Guy Sims, quien le presentó a los demás miembros. Siempre pareció que Elizabeth era el último miembro de la manada, un añadido posterior y un apoyo para sus compañeros de manada ambiciosos, lo que por ella estaba bien. Lo cierto es que Elizabeth iba a pasar a la historia más reciente de la tribu. Se hizo amiga de otro morador del cristal llamado Dari Franz. Franz era uno de los primeros ciberperros y Elizabeth
empezó a notar cambios de personalidad cuanto más se involucraba con Franz en los ciberperros. Franz empezó a citar palabra por palabra las enseñanzas de Van der Leyden. Empezó a tener menos iniciativa propia y parecía que cada vez tenía menos emociones. El movimiento al completo asustaba a Elizabeth, un miedo realzado por los susurros nerviosos de los espíritus del clan que decían que los ciberperros querían reemplazarlos. Su conciencia superó a su timidez y empezó a hablar contra los ciberperros abiertamente y participó de forma brillante en varias discusiones que trataban los temas de desconfianza para con aquel campo. Adelantando y resumiendo un poco los hechos, Elizabeth empezó a investigar, cavar cada vez más profundo. Finalmente, un día, por azares del destino, llegó a dar con el Lord Margrave de los Señores de la Sombra, el mismísimo Yuri Konietzko. Le ofreció a ella argumentos útiles para llevar adelante sus acusaciones a cambio de un futuro favor. Y en contra de su criterio de saber lo que puede llegar a ser, de verle a un Señor de la Sombra, Elizabeth aceptó. Konietzko le informó de los experimentos de Van der Leyden, lo que la horrorizó. Con una nueva determinación, volvió al clan y realizó ahora su famoso discurso durante la celebración prometeica. Desde entonces, Elizabeth, y ya conociendo lo que ocurriría después con los ciberperros, se ha retirado de vuelta a su reclusión tanto como ha podido, pero resulta imposible cuando los Random Interruptus, un campo al que ella ayudó a levantar dentro de la tribu, se dirigen continuamente a ella en busca de consejo e inspiración. Muchos antiguos del campo están resentidos por haber sido empujados a un lado por alguien tan joven, y otros intentan superarla para obtener poder político. Como sea, Elizabeth se ha convertido, casi sin quererlo, en un símbolo, uno de los más prominentes dentro de la tribu. Pero cuidado, ella teme de las represalias de sus accionares, y ni que hablemos de aquel futuro favor que le debe al Margrave. Y así concluimos con los Moradores del Cristal. Se ha terminado el capítulo, el primer capítulo o primera parte o primer programa, como prefieran decirle, del año. Lo cierto es que el resto del mes muy posiblemente no haya un nuevo capítulo, pero tengo la buena noticia que a partir de febrero va a aumentar la cantidad de contenido en este canal. Ya no solo habrán más capítulos, sino también eventualmente directos. No tengo mucho más que decirles, más que lo de siempre. Gracias por apoyar este contenido. Espero que les sea de utilidad. Likeen, comenten y compartan sobre todo. Y por supuesto, suscríbanse. Ahora sí, sin más, procedo a retirarme y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Muchas gracias y adiós.